Hola con todos, mi nombre es Juliet Flores. A continuación mostraré la resolución de los ejercicios 3 y 4 del examen 2 de BioPython, de bioinformática. Primero que todo se realizó una clonación de mi repositorio denominado Juliet Flores con el repositorio Wallapuro Moisés slash 2022 GBI 6 exam 2, de los cuales aquí se descargan todas las carpetas relacionadas a Qt para poder ahí obtener las secuencias y poder realizar las alineaciones y obtener el árbol filogenético de esas secuenciación de códigos de ADN. Bien, aquí están todas las carpetas de Qt y se realiza un README. Aquí es donde se colocan los datos personales y los datos del computador, respectivamente. Antes que todo se procede a revisar qué es lo que nos piden estos ejercicios 3 y 4. Lo coloca en el cuaderno Jupyter el logo de la universidad y los datos personales, de igual manera en tablas y las características del computador. Adicionalmente, se adjuntó los certificados de los dos cursos que se realizó en Pandas y en visualización de Kangli con su debido certificado de la página de Kangli. Y se procede con el ejercicio 3, en el cual nos pide que en la carpeta de examen debe haber el documento idqt.txt, donde sí está, donde se mostró anteriormente en el repositorio, que están ahí descargados todos esos archivos, donde se encuentran los identificadores de acceso que deben usar para descargar información. Cree un módulo qt.py con las siguientes tres funciones y sus respectivos string. Uno es, primero se realiza un faster downloader para cargar en los ID de qt.txt en id qt y se descarga en formato JPEG la información correspondiente a los identificadores de acceso usando el line3 de BioPython y se guarda en qt y en qt.gb. Luego se realiza un alignment para que el algoritmo extraiga solamente las secuencias de la variable qt y solo de la carpeta qt y se realiza un alineamiento usando el clostal w. Y esto se lo debe guardar en qt.aln y en qt.dnd. Y finalmente se realiza ya el árbol filogenético, del cual se podrá realizar el cálculo de las distancias de estas secuencias de códigos mediante utilizando el qt.aln y finalmente se imprime en la pantalla el árbol filogenético y esto se guarda como qt.filotree.pdf y se carga el módulo qt y se imprime el string de cada función. A continuación se mostrará la ejecución del ejercicio 3. En DowLayer Faster. Aquí tenemos ejercicio 3. En Define Faster Doublet, aquí se hace mediante la ID QWERTY. Es la entrada a un documento que contenga los códigos de acceso de los IDs de cada secuencia del centro del NSBI, que es un banco de genomas. Y como resultado nos da dos archivos en formato GEDBAN y FASTA que presentan información de cada código de secuencia. Pasos para crear unos árboles filogenéticos. Primero se descarga y se trabaja con los datos de secuencia. Dos, se alinean los datos de secuencia y se trabaja con las alineaciones. Y tres, se trabaja con datos del árbol. En el sitio JetBrains en el NSB es una base de datos financiada por el gobierno federal con todas las secuencias genómicas. En los módulos aquí se utilizará el seq.io.read, lee solamente una sola secuencia de un archivo, mientras que el seq.io.parse las múltiples secuencias de un archivo y seq.io.write se usa para escribir un nuevo archivo a partir de una o más secuencias existentes. Estos pasos también se deben usar si los nombres de identificación se editan en BioPython y se las debe de guardar. Una vez realizado todo esto, se procede a hacer un from bio import entrex. Aquí se importan los módulos de entrex del paquete de BioPython. Se hace una secuencia de entrada abriendo el archivo ID QWERTY. Aquí vemos el archivo de entrada que contiene todos los códigos de acceso y se lo abre mediante un QWERTY open para obtener de ahí de la carpeta data qwerty.gb y creamos un archivo que contendrá toda la información de los códigos en formato GB y se descarga las secuencias en formato GB. Aquí utilizando mediante la entrada del correo electrónico, que en este caso es juliet.flores@ct.com
.iken.edu.exe. Aquí se habrá una intrax.fetch donde se procederá a clasificar los nucleótidos, ID de línea y en replay de qué tipo de información la vamos a querer en formato GB y en qué en remote en text. Y, y se descarga la secuencia FASTA. Se ve secuencia FASTA mediante se lo abre con los ID QWERTY. Se procede a abrir un archivo de entrada que contenga todos los códigos de acceso y de salida. Y de igual manera de salida con Open el archivo data QWERTY.fast con el cluster W. Para hacer la línea en secuencia FASTA, igual manera se hace con la entrada de correo mediante el mío que es juliet.flores.ct.ik.edu.exe. Aquí igual manera se hace una entrada.sh de nucleótidos, de ID de línea y qué tipo de FAST. Accedemos a la database donde nos indica cuál será la entrada y salida de cada una de las secuencias que se van a poder ordenar. Y finalmente se regresa a la función cuate. Hicimos un import para realizar ya la alineación mediante from view align application import cluster command line from view important align from view important filo. Aquí mediante este define alignment archivo FASTA aquí se requiere que es la entrada a un documento de texto que contenga múltiples secuencias de formato FASTA y se dé como resultado un alineamiento múltiple en crustal, de tal manera que se obtiene dos archivos de formato .ln y .dnd. Agregamos la extensión del archivo ejecutable del programa Crustal W2, del cual se va a obtener todas las secuencias en nuestro computador y creamos el archivo de alineamiento en formato LD. Aquí está. Se crea el cluster align your.rat del archivo data quati.ln cluster. Y finalmente el árbol filo.rat del archivo data.quati.dn de NVIC. Creamos el archivo de alineación en formato DNV. Define tree es ya la alineación. Esta función se requiere como entrada un archivo de alineamiento con extensión ALN y como salida para un documento PDF para obtener así el árbol filogenético guardado en formato PDF. Y se empieza a hacer la construcción del árbol filogenético y la distancia de cada uno de los códigos de secuencia mediante el import myplot. Myplot se lo crea para poder crear gráficos, en este caso el árbol filogenético. Abrimos el archivo de alineamiento con extensión ALN con mediante with open alineación R con ALN. Alignment mediante align.red, align cluster, que align.red es para poder alinear secuencias múltiples. Y se calcula la distancia de cada una de estas secuencias mediante el distance calculator, y de igual manera se identifica cada uno de los códigos, también la distancia, también se lo hace mediante distancia slash matriz calculator.chat distance alignment y se procede a la construcción de la distancia del árbol, que es el calculador, y construcción del árbol filogenético. Y de igual manera la construcción de la gráfica para obtenerla, que serán de 49 nodos. Bien. Y posteriormente en el ejercicio 4 ya se obtendrán ya las 49 secuencias delineadas y el árbol filogenético de estas 49 nodos, es decir, de estos 49 especies con sus códigos genéticos. En el ejercicio 4, nos pide que ejercicio 4. Escriba o dos líneas de código para usar las funciones FASTA, doubleAdder, alignment y tree. Descargue la data en QWERTY y guarde como QWERTY GDB. Alinee las secuencias de QWERTY y obtenga QWERTY.align y QWERTY DND y construye e interprete el árbol filogenético y guárdelo en QWERTY filotree.pdf. El ejercicio 4. Aquí se procede a hacer un import QWERTY con QWERTY. Se descarga la data en QWERTY y se guarda como QWERTY en GDB mediante ct.fastDoubler, QWERTY.txt
y se alinea las secuencias de Coati y se obtienen las alineaciones de Coati y los ADNs de Coati. Se da alignment de la carpeta de data slash coati.fasta y se construye y se interpreta el árbol genético y se lo guarda en formato PDF denominado coatifilotree.pdf. Aquí ya están alineadas las secuencias visibles y ya posteriormente en el ejercicio 3 ya se había calculado ya para la obtención del árbol filogenético y aquí se obtiene ya el árbol filogenético. O sea que estos códigos de aquí están muy alejados del ancestro común del taxón de los demás taxones. Y finalmente se puede genético constará de 49 nodos de las secuencias ya posteriormente analizadas, de las cuales se encontró que dos secuencias presentaron mayor similitud de secuencias de códigos, que son los siguientes, que son los dos de aquí. Presentaron mayor similitud, mientras que los de aquí, los 5, presentaron mucha divergencia, ya que no están muy dispersos del árbol filogenético de las demás nodos. Por ende, se puede decir que hubo 5 secuencias que no pertenecieron a ningún ancestro común, es decir, estas secuencias se presentaron una elevada divergencia. Como se puede evidenciar aquí, literalmente están muy alejadas de estas dos secuencias.